Vamos a intentar iluminar la cuestión de el papel de Medjugorje, de estas apariciones y de los secretos que encierra en el plan salvífico de Dios. Vamos a iluminarlo desde la Sagrada Escritura y desde la historia de la Iglesia. Medjugorje pertenece al plan salvífico de Dios, un plan perfectamente diseñado por Dios desde antes de la creación del mundo. Este plan de salvación inicia en ese momento, en el momento de la creación. Cuando Dios decide crearlo todo, lo hace por un motivo, con un plan salvífico cuyo fin principal es crear a los hombres para que participemos de la vida de Dios, para participar de la vida del Hijo Eterno del Padre, para que el Hijo Eterno nos regale su filiación divina. Ahí empieza un plan de salvación. Y en este plan salvífico, Medjugorje tiene un papel. Nosotros tenemos un papel. Todo está orientado a este fin, la salvación, la glorificación y desde que entró el pecado también la redención de la humanidad. Este plan de salvación alcanzó su culmen en el misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo, que es el momento que la Sagrada Escritura llama la plenitud de los tiempos. Cuando Dios se hace hombre, uno de nosotros, para que nosotros nos hagamos Dios, decían los primeros cristianos. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. San Ireneo insistía muchísimo en esto, incluso decía, este es el motivo de que Satanás, cuando era ángel, tuviese envidia del ser humano. Sabiduría 2:24. Por eso entró la muerte en el mundo, por la envidia del diablo. Envidió el destino glorioso que Dios había otorgado a los hombres. Nosotros, desde que Cristo resucita, entramos en una nueva etapa en el plan salvífico de Dios. Previamente estaba la etapa testimoniada por el Antiguo Testamento, que a su vez se subdividía en distintos momentos. Estamos en la etapa de la Iglesia, esa que en el Apocalipsis va desde el capítulo 12 hasta el final. Esa etapa, fijaros el capítulo 12, cuando aparece la mujer vestida de sol, dentro de la descripción del Apocalipsis, tiene lugar cuando suena la séptima trompeta una vez que se ha desvelado el séptimo sello. La séptima trompeta del séptimo sello, es decir, la plenitud de la plenitud. Y es cuando se describe la victoria prometida en Génesis 3. Dios, en cuanto entra el pecado en el mundo, le dice a la serpiente, a ti se te aplastará la cabeza por la mujer y su semilla, su hijo. Y en Apocalipsis 12 aparece esa mujer vestida de sol con su semilla, con su hijo que está siendo dado a luz, y el dragón de 7 cabezas, la serpiente antigua, Satanás, los mismos protagonistas de Génesis 3, los del protoevangelio. En el momento en el que es vencida esta serpiente antigua, el misterio pascual, cuando Cristo destruye la muerte, no puede ser retenido por el poder de la muerte, por el poder de Satanás, que hasta ese momento era el Señor de la muerte, y ascendido y glorioso en el cielo le expulsa de la casa del Padre para que puedan entrar todos los salvados hasta ese momento. Ya ha sido vencido el enemigo, pero expulsado de la casa del Padre, es echado a la tierra, donde sabe que le queda poco tiempo y se dedica a perseguir al resto de la descendencia de la mujer.
de María, los que dan testimonio de Jesús, los cristianos. Estamos en ese periodo. Ese periodo es el tiempo de la Iglesia, tiene también distintos momentos. El mismo Apocalipsis pues narra distintas épocas en este periodo, distintas de interpretar. No voy a entrar ahora ahí, pero sí en la historia de la Iglesia. Han pasado 20 siglos desde el misterio pascual. Hubo un momento inicial muy importante, la época apostólica y de los santos padres, donde el Evangelio se va extendiendo por el mundo entero. Los primeros mártires, la estructuración de la Iglesia para hacer presente el acontecimiento salvífico. Si leemos Dei Verbum, el documento más importante teológicamente hablando del Concilio Vaticano II, el primer capítulo nos dice que Dios ha decidido revelarse en Cristo y lo ha hecho plenamente, y la revelación de Dios no es transmitir una serie de verdades, es la entrega que Dios ha hecho de sí mismo en Cristo, es un acontecimiento de donación que tiene lugar en el misterio pascual. Dios se nos ha dado totalmente en su Hijo, nos lo ha dado todo con Él. Y ese acontecimiento, para que llegue a todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares, para que esto suceda, Cristo ha fundado la Iglesia. Capítulo 2 de la Dei Verbum, la transmisora de la revelación, aquella que lleva en su vida el acontecimiento salvífico a Cristo en la Eucaristía, como nos decía ayer el Padre Inocencio en la homilía. La Eucaristía es el misterio de nuestra salvación hecho presente y existe gracias a la tradición apostólica y a la sucesión apostólica. La columna vertebral de la Iglesia es la sucesión apostólica. Jesucristo funda la Iglesia sobre los apóstoles, que a su vez transmiten por la imposición de las manos el Espíritu Santo de generación en generación, y allí donde hay un sucesor de los apóstoles, allí está la Iglesia, porque allí pueden estar los sacramentos. Sin sucesión apostólica no hay Iglesia ni sacramentos, y por lo tanto, si desapareciesen todos los obispos y sacerdotes del planeta, dejaría de poder hacerse presente en el mundo el acontecimiento de la salvación del misterio pascual, la Eucaristía. Esa etapa fundacional inicial de la Iglesia es muy importante. Luego hay un segundo momento de globalización del cristianismo, de ir permeando las distintas culturas con el Evangelio. Surge también una etapa nueva cuando aparece el monacato, hombres que empiezan a vivir la vida resucitada ya en la tierra. Tenemos a San Antonio Abad, en el Oriente empiezan antes, luego la profundización en el misterio de Cristo, la aparición de las primeras universidades, una novedad también con la aparición de las órdenes mendicantes, con San Francisco de Asís, el primer hombre que tiene estigmas, que vive místicamente la pasión de Cristo en su carne, de un modo nuevo. También a su vez en paralelo dentro de la Iglesia, pues empieza de un modo más palpable, por desgracia, la mundanización frente a nuevas formas de santidad. Aparecen también lo que más dolor le provocó a Cristo en su pasión, las futuras divisiones en su cuerpo, que es la Iglesia. Los primeros cismas hubo desde el principio, pero los más dolorosos van a ir llegando, el cisma de Oriente y Occidente en el siglo XI, el cisma que desangró a Europa y a la cristiandad con Lutero y los hermanos reformados. Fue, en mi opinión, la mayor desgracia de toda la historia de la Iglesia, desangrándonos unos a otros por la fe, lo que debía unirnos, Cristo, que debía hacernos uno. Bueno, era la excusa para separarnos y romper
el pueblo santo de Dios. Y desde ahí han venido innumerables desgracias para el cuerpo místico de Cristo. Eso hizo hacer sudar sangre a Cristo en Getsemaní, donde le suplica al Padre: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y por eso es tan esencial vivir unidos, porque somos el cuerpo de Cristo, y cada separación entre nosotros, cada separación en una familia, entre dos cónyuges bautizados, en una parroquia, en un movimiento, en un presbiterio, en la iglesia, es un dolor horrible para nuestro Señor, que hace poco creíble nuestro anuncio del Evangelio. Pero el Señor cuenta con ello y sigue avanzando la historia de la Iglesia, y Dios sigue dando pasos. Hace 350 años comienzan de un modo especial las revelaciones privadas sobre el Sagrado Corazón de Jesús en Parelemonial, mostrando que el corazón de Cristo busca ser amado, busca ser consolado, busca ser reparado con nuestro amor. Y es una nueva etapa que prepara también la etapa mariana por excelencia. María no ha dejado de ser nunca la madre de la Iglesia y de cuidar de nosotros y de acompañar a la Iglesia naciente hasta el momento. Pero hay una intensificación de la presencia de María en la historia de la Iglesia, especialmente a partir de 1830 con la Medalla Milagrosa y Santa Catalina Labouré. Había, muchísimos movimientos. También fue muy especial en 1531 el papel de María en la evangelización de América. Sin su ayuda maternal no habría sucedido la evangelización de América como sucedió de un modo absolutamente sobrenatural. Al indio Juan Diego, María le pide que se construya una casita para ella, para que puedan ir ahí sus hijos a recibir el amor maternal de María e innumerables gracias. Y se presenta como madre de este nuevo pueblo que ha sido descubierto para Occidente y que está recibiendo la fe. Después de la Medalla Milagrosa, empieza a presentar el Inmaculado Corazón de María en comunión perfecta con el Sagrado Corazón de Jesús. En el anverso de la medalla aparecen los dos unidos frente al anagrama de la M entrelazada con la cruz, porque María está unida esencialmente al misterio redentor de Cristo, a nuestra salvación. Es ahí, al pie de la cruz, donde se convierte en nuestra madre, donde nos engendra, Lumen Gentium 62, a la vida reconciliada y redimida. Nos engendra ahí a cada uno de nosotros y nos ama con amor de madre. O sea, no solo está al pie de la cruz pidiendo perdón, pidiendo al Padre con Jesús que perdone a los que están matando a su Hijo, sino que nos está amando como madre a los que matamos a su Hijo con nuestros pecados, con un amor maternal inmenso. Y este misterio se va revelando a lo largo de la historia de la Iglesia cada vez más profundamente. Luego llegan las grandes apariciones, Lourdes y Fátima. Y en Fátima aparece una promesa especial. ¿Cuál es la palabra clave del lema de este año y del lema de este congreso? Esperanza. ¿Qué produce la esperanza? Una promesa. Tenemos esperanza porque hay alguien que ha hecho una promesa. Sin promesa no hay esperanza. En cuanto entra el pecado,
lo primero que hace Dios no es ni por asomo maldecir a Adán ni a Eva. Es dar una promesa de salvación. El protoevangelio al que aludía antes. Hay enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la suya, pero ella te aplastará la cabeza. Hay una promesa salvífica de que, aunque nos han declarado la guerra y estamos en guerra desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, porque Satanás y sus ángeles han declarado la guerra a la humanidad, Dios promete desde el inicio una victoria sobre el enemigo, porque anuncia que su cabeza será aplastada, único modo de destruir una serpiente. Da igual si le pisas la barriga, la cola, mientras no destruyas su cabeza, no está vencida. Pero Dios promete, por medio de esa mujer y su semilla, su hijo, la victoria definitiva. Esa promesa da esperanza al hombre recién caído. ¿Qué debía haber sucedido según lo que anunció Dios cuando pecó el hombre? Que en el mismo dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es sinónimo de pecar, es decir, no peques, porque el día en el que peques, morirás. ¿Cuándo debía haber muerto el hombre? El mismo día en el que pecó. El día en el que peques, morirás. ¿Murió? No, porque la misericordia de Dios es infinita. En vez de recibir la muerte, recibe una promesa de salvación. Y el hombre tiene esperanza desde ese momento. Y el Antiguo Testamento está plagado de promesas salvíficas. La promesa de un Mesías que traerá esa salvación prometida. Y esa promesa se cumple en Cristo y en María al pie de la cruz, en el misterio pascual. Pero sigue otra promesa. Cuando asciende al cielo y en su vida pública ya dice, volveré para resucitar a mi pueblo. Volveré al final para que esta victoria que ya se ha obtenido en el misterio pascual se extienda a todo el universo. Y aquí es donde entra Fátima. Fátima, casi todas las apariciones contienen promesas. Nosotros tenemos esperanza porque Dios nos ha prometido una salvación que anhelamos y hacia la que caminamos y que pedimos en cada Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. No dejamos de pedir, ven, Señor Jesús. Ven a traer la salvación definitiva. El motor que nos hace caminar, que nos hace tener esperanza, es su promesa salvífica. Y en Fátima prometió que su inmaculado corazón triunfaría. Prometió una serie de cosas. También había secretos en Fátima, secretos que Dios en su pedagogía le pediría a Sor Lucía que iría revelando, pero al final, de un modo misterioso, está esta promesa de que su inmaculado corazón triunfará. La promesa la hizo en 1917, en 1925 dio más detalles a Sor Lucía de cómo debía ser esto en Pontevedra, y en 1981 da un paso más en este plan de salvación con los fenómenos que se inician en Medjugorje a través de 6 adolescentes jóvenes, donde les dice que ha venido a culminar lo iniciado en Fátima. Dice muchas cosas importantes en Medjugorje, la Virgen. Nos hace saber lo que necesitamos saber. 1, que tiene un plan de salvación en el que cuenta con cada uno de nosotros. Y para colaborar en ese plan de salvación necesita de nuestra conversión,
de nuestro ayuno, de nuestra vivencia de la Eucaristía como el corazón de nuestra vida, del rosario, de la confesión, de la adoración, de leerla y conocer la Biblia, para que su plan de salvación, que se va a cumplir sí o sí, se cumpla del mejor modo posible y del modo más eficaz posible. Y desde el principio pide que recemos por sus intenciones, que son estas, las de traer la salvación a través de su inmaculado corazón, para que triunfe con el corazón de su Hijo Jesucristo. Es decir, María, el cielo, Dios, la Trinidad, tienen un plan. ¿Cuánta paz debe darnos eso? Infinita. Dios tiene un plan. No hay nada que se le escape de sus manos. No hay nadie que pueda frustrar su plan de salvación, porque Él es Dios y lo tiene todo, bajo su sabiduría, bajo su poder, bajo su amor. Pero quiere contar contigo, quiere necesitar de tu sí. Y puedes contribuir con tu santidad, con tu fidelidad, con tu confianza a este plan de salvación. No necesita darnos todos los detalles de cómo es este plan de salvación. Es más, necesita que no sepas muchos detalles para que el plan se cumpla mejor. Pero sí ha querido que sepas que tiene un plan. Antes de entrar en lo que sabemos de ese plan, dejadme que lo iluminemos con la Escritura, con el Antiguo Testamento. Sabéis que el Antiguo Testamento tiene fundamentalmente 4 partes: Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Del Pentateuco nacen los otros 3 grupos. Los libros históricos testimonian esa historia de salvación antes de la encarnación del Verbo, donde se apunta y se promete la encarnación del Verbo y otras muchas cosas. Dentro de esos libros históricos, la mayoría testimonian lo que ha pasado, pero hay 2 muy especiales y muy bonitos que proyectan en la historia lo que va a pasar en la salvación. Lo proyectan con una historia que tiene elementos históricos proyectados en el futuro, pero que no es una profecía del futuro, sino es que el Antiguo Testamento tiene cosas que hay que explicar, pero por así decirlo, en un libro profético, el último de todos, el libro de Daniel, indica que precederá a la salvación los tiempos más difíciles que nunca ha vivido el pueblo santo de Dios. Dice, y en ese momento, en los más difíciles que viva el pueblo de Dios, llegará la salvación. Y entonces hay 2 libros históricos que proyectan en un futuro una historia, con los elementos que tienen los hagiógrafos, dando pistas sobre cómo podrían ser esos momentos difíciles del futuro y qué cabe esperar. ¿Sabéis qué libros son esos 2? Esther y Judith, protagonizados por 2 mujeres. Esther y Judith presentan una situación terrible, humanamente desesperada. Es decir, humanamente no hay esperanza posible de salvación, porque lo presentan tremendo. Esther, que es un poco menos trágico, presenta que de repente, por un malvado llamado Amán, que siempre el malvado representa, tenéis que tener presente el protoevangelio siempre, la mujer y la serpiente. Aquí aparecen los 2 elementos, el enemigo, en este caso es Amán,
en el libro de Judith será Holofernes, y la mujer, Esther o Judith. Por el malvado Amán ha salido un decreto en el imperio que domina todo el mundo, es el imperio persa, de ejecución de todos los judíos. Han echado a suerte saber en qué fecha les ejecutan. Ha salido en el último mes, el día tantos, morirán todos los judíos y todo el mundo se quedará con sus posesiones y desaparecerán de sobre la faz de la tierra. No hay posibilidad de salvación. Pero por arte de Birlibirloque y los designios divinos, resulta que una judía, Esther, sin que nadie se entere, se ha convertido por distintas circunstancias en la reina del rey Asuero, y entonces con su amigo Mardoqueo, que están los dos pues aterrorizados porque van a ser eliminados todos los judíos, le dice Mardoqueo: preséntate ante el rey y suplica por la salvación del pueblo. Y Esther dice: pero si voy sin ser llamada, moriré, porque hay un decreto que dice: si te presentas delante del rey sin haber sido llamado, eres reo de muerte. Pero no obstante lo haré, esperando obtener su perdón y que me escuche. Y entonces dice: atentos todos, pon a los judíos de todo el planeta a rezar, a hacer ayuno y penitencia para que este plan sea eficaz. No les digas el plan, pero ponles a rezar como nunca, a ayunar como nunca y a hacer penitencia como nunca. Y tú y yo haremos lo mismo. Eso hace Mardoqueo, manda el comunicado. Todos los judíos, claro, que se ven en peligro de extinción, se ponen con todas sus fuerzas a hacer esto. Y Esther y Mardoqueo lo mismo. Y Esther va a su cuarto, se quita sus vestidos de reina, se despeina, se embadurna de ceniza y empieza a suplicar al Señor por la salvación. Que cuando me acerque al león, tú toques su corazón y puedas traer la salvación. Y así sucede. Después de unos días de ayuno y penitencia, se acerca ante el rey Asuero, se llega, se desmaya, se vuelve a desmayar. El rey le toca con su cetro y dice: no te preocupes, reina Esther, te perdono la vida, cuéntame. Entonces, bueno, les invita a cenar a él y a Amán, le vuelve a decir el rey: pídeme lo que quieras. Entonces dice: te pido la vida de mi pueblo. ¿Pero qué pasa con tu pueblo? Pues que este malvado Amán ha decretado su muerte. Y entonces, en el último instante, se cambian todas las tornas, el malvado Amán es condenado a muerte y el pueblo de Dios es restablecido, y sale un decreto contrario que hace que todo el mundo ensalce al pueblo de Dios. La misma historia, pero más trágicamente, cuenta Judith. Ayer nos hablaba un poco de este contexto el padre Inocencio. El libro de Judith coge a todos los enemigos históricos de Israel, a los asirios en la capital de Nínive, a los babilonios con el rey Nabucodonosor, a los persas con Holofernes, a los egipcios, a los filisteos, a los amonitas, a los edomitas, a los moabitas. Todos los ejércitos de todo el planeta se han reunido bajo las órdenes de Holofernes para arrasar a los judíos. ¿Por qué? Porque es el único pueblo que ha decidido no postrarse para adorar al ídolo de la estatua de oro de Nabucodonosor. El pueblo estaba siendo fiel a la alianza. Este es otro de los datos por los que vemos que es una proyección hacia el futuro, porque en su pasado nunca había sido fiel el pueblo, siempre estaba rompiendo la alianza, hasta el punto que ya los profetas se tiran de los pelos y dicen Jeremías y Ezequiel: el Señor no puede más con vosotros, esta alianza no hacéis más que romperla, así que hará una alianza nueva, enviando su espíritu a vuestros corazones para tallar ahí
la ley y el amor de Dios, ya que no sois capaces de cumplirlo en unas tablas de piedra. Pero en este futuro el pueblo está siendo fiel. No obstante, Holofernes les ha sometido a asedio, con lo cual están sufriendo y pasando las canutas, o sea, muy mal. Muy mal. Hasta el punto que, como decía el padre ayer, Ocías, que era el gobernante de la ciudad de Betulia, una ciudad que no existe en el mapa, pero ¿sabéis lo que significa Betulia? Viene de Betulá. Betulá es virgen, y Betulia es la ciudad de la Virgen, que está en un lugar estratégico impidiendo que entre todo el ejército de Holofernes a arrasar con el pueblo santo de Dios. Bien, entonces Ocías, cuando va todo el pueblo a decir, nos estamos muriendo de hambre, vamos a rendirnos, mejor ser esclavos que... Entonces los pobres presionados dicen, venga, si en 5 días Dios no nos manda la salvación, pues nos rendimos. Y entonces cuando aparece Judith, ¿qué significa Judith? No es un nombre propio como María Luisa o... Significa mujer judía. Igual que guatemalteca no es el nombre de una chica, sino una mujer de Guatemala, ¿verdad? Pero ninguna se llama aquí guatemalteca, ¿no? Pues Judith significa mujer del pueblo judío. Es decir, la mujer prometida en Génesis 3, que evidentemente va a ser del pueblo de Dios, que va a cumplir esa promesa. Y entonces Judith, ¿qué les dice? Que esto es lo importante. Lo mismo que dijo Esther. Dice, bueno, primero les regaña, porque ¿quiénes sois vosotros para ponerle un plazo a Dios para que nos salve? 5 días. ¿Y si Dios ha decidido salvarnos en más días? O sea, dentro de más días o dentro de menos. Es más, ¿y si Dios, en sus designios salvíficos, ha decidido que seamos exterminados por Holofernes? ¿Qué más da? Si ese es su plan, ¿qué nos toca a nosotros? Fiarnos de Dios. Nada nos puede quitar la confianza en Dios. Nada. Porque Dios es infinitamente bueno y poderoso. Él sabe lo que hace. Pero nosotros no vamos a enmendarle la plana a Dios. Bueno, todos se quedan diciendo, wow, qué sabia es esta mujer. Y es verdad, hemos pecado, pero... Y les dice, ¿estamos pasando una prueba dura? Desde luego. Sentíos muy dichosos, porque Dios nos está poniendo a prueba, como puso a prueba a Abraham, a Isaac, a Jacob, a nuestros padres, a Moisés, a tantos. Todos los que han sido elegidos por Dios han sido puestos a prueba. ¿Cómo que miedo? ¿Cómo que desconfianza? Sintámonos tremendamente elegidos y orgullosos de pasar por esta prueba, que es una oportunidad de oro para hacer un acto de confianza en Dios, salvífico. ¿Cómo aplastamos la dichosa cabeza de la serpiente? Porque no la aplasta solo la Virgen y Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos Cristo y estamos llamados a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cómo la aplastamos? Pues como lo hizo María, y con un acto contrario al de Adán y Eva, con un acto de confianza absoluta en Dios, en que Él es bueno y en que todo lo que hace y permite es para nuestro bien. Eso aplasta a Satanás. Tu confianza ilimitada en el Padre, en su plan de salvación. Alabarle. ¿Qué es alabar a Dios? Es decir, Señor, eres buenísimo. Eres tan bueno que no tengo palabras para expresarlo. Eres tan bueno que mi cuerpo exulta al solo pensar en ti y en tu bondad. Y Satanás se pasa toda su historia. Lo único que puede hacer es
intentar engañarnos con sus mentiras. La más gorda y la más terrible es la más grande de las herejías. La más terrible de las herejías. Decir, Dios es malo. Dios no te quiere. Dios no cuida de ti. ¿Hay algo más falso que eso? No. Atentar contra la bondad de Dios. Es lo que hace continuamente, susurrando ante cualquier cosita que nos pasa. Qué malo es Dios, ¿eh? Qué malo es Dios que te permite esta enfermedad. Qué malo es Dios que viene Holofernes y asedia tu ciudad y os vas a destruir. Qué malo es Dios que... No, al contrario, ante cualquier circunstancia le aplastamos la cabeza alabando a Dios, diciendo, Dios es buenísimo. Deja de tentarme. Eso hizo Job, que es una prefiguración preciosa de la Virgen María. Como todo esto lo explico muy detenidamente en el librito, ese de María mi Madre, cómo vence María en el plan de salvación al enemigo. Y Job es aquel hombre al que también se le proyecta todas las desgracias posibles. En el mismo día pierde a sus 10 hijos, pierde todos sus ganados, pierde todas sus riquezas, lo pierde todo, porque Satanás estaba convencido de que no amaba a Dios de verdad, de que no amaba a Dios por sí mismo. Y le dice a Dios, déjame que le maldiga un poquito, déjame que le quite todas las bendiciones que le has dado y verás cómo te maldice en la cara. En el fondo, le está diciendo a Dios, no eres digno de ser amado por ti mismo. Necesitas hacer regalitos a los hombres para que te amen, necesitas darles bendiciones, darles cosas ricas, riquezas, tal, pero no te aman a ti, aman tus dones. Tú eres tan miserable, le dice Satanás a Dios, que necesitas estar dando mimitos a los hombres para que te amen. Y Dios dice, no, Job me ama de verdad. Job es bueno de verdad. Te voy a demostrar que no, déjame que le toque y le quite tus bendiciones. Y Dios se lo permite para demostrar que al menos hay uno que le ama por sí mismo, que es María. Y entonces a Job le desaparece todo, ¿y qué dice? Por supuesto que le duele, se rasga las vestiduras, se tira al suelo y dice, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En la desgracia bendice al Señor y al bendecir al Señor aplasta la cabeza de Satanás que está enrabietado deseando, ¿qué es lo que más desea? Que el hombre maldiga a Dios y a Dios es malo porque ha permitido esto, es lo que más desea. Es su victoria, es lo que consiguió de Adán y Eva. No, Dios es malo, no te deja pecar, mira qué malo es, pero tú peca y te convertirás en Dios. Y encima le hace creer que no quiere Dios que seamos como Él. Bien, entonces Judith les dice, no os preocupéis, tengo un plan. ¿Ah, sí? Cuéntanos, ¿cuál es tu plan? No os lo voy a contar. Lo que vais a hacer es rezar día y noche, ayunar día y noche, penitencia día y noche, y mi plan me lo quedo yo y voy a por él. Lo mismo que en Meyugori. Hijitos, tengo un plan. Dios tiene un plan a través de mí para salvaros. Pero necesito que os pongáis en serio, porque hay mucho en juego. A uniros a mí con un solo corazón, en la oración, en el sacrificio, la penitencia. Decía Oriol, la espiritualidad meyugoriana es penitencial. Y yo diría, es salvífica. ¿Y por qué salvífica? Hacemos penitencia. Pero me gusta más salvífica, porque pone la mirada en la meta.
Si nos quedamos en que es penitencial, nos podemos quedar con un espíritu. Se nos va para abajo. Con un espíritu que pesa el pesimismo, que pesa el... No. Ayunamos porque somos el ejército de la Gospa, porque la vamos a ayudar a salvar al mundo. Por eso hacemos penitencia, porque sabemos que va a vencer. Y Judith, nuestra Gospa veterotestamentaria, les pone a todos a hacer penitencia, y como ven al enemigo afilando ahí, pues se ponen en serio. Nosotros no vemos el mal como extiende sus garras por todas partes. Eso debe impulsarnos a lanzarnos a su plan. Y lo primero que pidió es, pidió muchas cosas, pero pedid por mis intenciones, ayunad por mis intenciones, rezad por mis intenciones, que son la salvación. Su plan es salvarnos. Y entonces, sin saber qué iba a hacer Judith, porque no servía de nada, les pone a todos, les dice lo que necesitan saber, que tienen que apoyarla a Judith con estas acciones. Y entonces Judith, antes de ir al campamento de Holofernes, lo mismo, se quita sus vestidos de viuda, se viste de ceniza, ora, ayuna, y después ya se perfuma, va con un resplandeciente, con la belleza de la Inmaculada, con unas sandalias que dejaban a todos deslumbrados. Por eso la Virgen de la portadita del libro aparece con unas sandalias de Judith aplastando la cabeza de la serpiente. Y según va avanzando, todos están ojipláticos a su paso, y los soldados de Holofernes, que estaban custodiando que no saliese nadie, pero ¿tú dónde vas? Quiero que me llevéis ante vuestro jefe. Le llevan hasta Holofernes porque María, para rescatarnos, baja hasta lo hondo del infierno para aplastar la cabeza del enemigo, y con su sabiduría, pero sobre todo con su confianza en Dios, cada día en el campamento de Holofernes salía a rezar, toda la noche rezando, hasta que llega el momento oportuno. Se queda a solas con Holofernes, que, como dijo el padre Inocencio, ebrio de vino, se queda cao. Judith coge la cimitarra de Holofernes, invoca a Dios: Señor, dame fortaleza, y de 2 golpes certeros le corta la cabeza de la serpiente. Y trae la salvación a su pueblo. Bien, estos son figuras de esa salvación futura que los hagiógrafos no sabían cómo iba a ser, pero sabían lo importante, que iba a ser por medio de una mujer y que iba a ser con la colaboración de todo el pueblo, uniéndose en penitencia y adoración y alabanza al Señor. Son prefiguraciones que proyectan ese desencadenamiento último de las fuerzas del mal y la victoria cuando nadie se la espera, pero porque Dios va tejiendo su plan en lo escondido e invisible. Por eso nuestro ayuno tiene un fin que va más allá. Por supuesto que el ayuno tiene un beneficio inmediato, no solo por adelgazar, y tiene un beneficio de: me separa de mis pasiones, fortalece mi voluntad, me hace vivir mejor la Eucaristía. Podemos dar montones de beneficios y motivaciones para que ayunéis, para que recéis. Pero el principal es colaborar en la salvación que está por venir. Y decía, lo primero que pidió, que me quedé ahí parado, fue: después de cada misa, un credo, 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias por mis intenciones salvíficas. Eso da sentido. Cuando uno acaba la misa, como que está deseando, hay que darse... No, pues rézalo
pero no pierdas la mirada, el punto de final, por las intenciones de María, las que sean, por sus intenciones. Y ante los 10 secretos, pues el cielo no quiere que conozcamos detalles, pero sí quiere que sepamos que hay 10 secretos. Porque si no, la Virgen les habría dicho a los videntes: no les digáis ni siquiera que tenéis 10 secretos, ya los diremos cuando toque. Pero no, debemos saber que hay 10 y que por lo tanto todo está en el plan de Dios. Su plan es el triunfo de su Inmaculado Corazón. Mir, mir, mir. Ojo, lo traducimos por paz, pero la Virgen intenta describirlo un poco. No es la ausencia de guerras, que sería una paz demasiado pobre. Por supuesto, incluye la ausencia de guerras. En hebreo se dice shalom, paz, pero shalom significa no solo paz, sino perfección, plenitud. La Virgen viene a traer la plenitud de la perfección del corazón. O sea, es mucho más. Es algo que da igual lo que yo describa ahora porque supera mucho mismo lo que yo pueda entender y lo que vosotros podéis entender. Es una plenitud muy grande la que viene a traer. Una salvación de comunión como no hemos visto nunca. Supone una nueva etapa en la historia de la Iglesia. Muy importante. Por eso dice la Virgen en las últimas apariciones, porque luego va a cambiar todo demasiado como para que haya más apariciones. Será algo distinto. Lo que sabemos de estos 10 secretos, la finalidad, dice, cojo palabras textuales transmitidas por Mirjana de la Virgen: he venido a convertir y reconciliar al mundo. Todo lo que hace es para esto. He venido a vosotros, en otra frase, como una madre que ante todo ama a sus hijos. Hijos míos, quiero enseñaros a amar. Nos enseña a amar. El que triunfe su Inmaculado Corazón es poner su amor maternal en nosotros y que aprendamos a amar. En otro momento, dice Mirjana, nos dimos cuenta de que había venido para cambiar el mundo entero. Nos reveló que el plan de Dios se realizaría al final a través de una serie de acontecimientos futuros. Todo lo que viene sucediendo está en función de esa salvación futura y de esos acontecimientos futuros. Y sigue diciendo Mirjana, empezó a relatar estos acontecimientos con las instrucciones de mantenerlos en secreto, justo hasta el momento antes de que ocurran. No necesitamos saber cómo serán ni cuándo serán. Necesitamos saber que son para salvarnos. Sí ha querido revelar que tiene un plan. Sí ha querido que sepamos que no hay nada que lo pueda frenar, porque tienen esta fecha. Su plan se va a hacer. Ni siquiera que no le hagamos caso puede frustrar su plan. Un par de ejemplos bíblicos, o no tan bíblicos. O por ejemplo, a veces alguno se lamenta cuando en Fátima pidió, que se consagrase el mundo a no sé cuántos, que el Papa hiciese tal y cual, y luego a lo mejor no se hizo como se esperaba, o... ¿Pudo eso frustrar el plan de Dios? No, nada lo frustra. El plan salvífico en el Antiguo Testamento hay 2 momentos fundamentales: la salida de Egipto y la salida de Babilonia. ¿Pudo la resistencia de Moisés, que no quería ir a Egipto a salvar al pueblo, que no le salvase? No, Dios venció esa resistencia. El pueblo, que era tozudo, cabezota, quejica continuamente, ¿pudo impedir que Dios le salvase? No, les salva de Egipto. Luego toca desierto,
Pues porque para llegar a la tierra prometida hay que pasar a un desierto, pero es un camino salvífico. ¿Es duro el desierto? Sí, pero eso no impide que Dios les salve, les da el maná, les da todo. Y cuando llega, muchos siglos después, el destierro a Babilonia, Dios manda profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los más grandes, a decir: si no os convertís, el templo de Jerusalén será destruido. Si no confiáis en Dios, vendrá Nabucodonosor y arrasará con todo. ¿Se convirtieron? No. Vino Nabucodonosor, destruyó el templo de Jerusalén. A Isaías le había dicho: ve y predícales. Oirán y no te harán ni caso. Les predicarás y les entrará por un oído y les saldrá por el otro. Isaías dice: ¿y para qué me mandas? Tú ve. A Isaías le pide que sea fiel. No te preocupe el efecto de lo que tú predicas. Tú sé fiel. El pueblo no se convirtió, no hizo caso, pero Dios hizo su plan de salvación. El pueblo necesitaba ir al destierro, necesitaba quedarse sin su templo, para que Dios le convirtiese y le diese un corazón nuevo. Entonces, si ese es el plan de Dios, bendito sea, pero no pudieron frustrar ni la dureza del corazón de los hombres que no se cumpliese el plan de Dios. Dios va a hacer que siempre suceda lo mejor para nosotros, porque es infinitamente bueno. Por eso debemos afrontar lo que va a venir sin miedo. El miedo solo pertenece al plan de Satanás. ¿Cómo vamos a tener miedo de nuestro Dios? Del Padre más bueno que existe y más poderoso que existe. No tengáis miedo a nada. Aunque su plan fuese: oye, 1000 bombas atómicas que nos muramos todos. Pues bendito plan de Dios, si eso es lo que ha designado, ¿cómo no vamos a alabarle? Bendito eres, Señor, por tu plan el que sea. Él es buenísimo. Entonces no dudemos de lo que vaya a venir. Solo afrontemos todo con confianza. De estos 10 secretos, sabemos que Mirjana tiene la misión de comunicarlos, y de los 10 sabemos que el tercero será una prueba definitiva, indeleble, de que Dios se ha estado manifestando a través de la Virgen en Meyugori. Dice Mirjana: será difícil dudar de Dios y de las apariciones cuando esto suceda. Y bueno, sabemos que Dios va a hacer todo lo posible para que el mundo crea. ¿Nuestra misión cuál es? Nuestra misión no es: nosotros ya sabemos que la Virgen está actuando. Nosotros no necesitamos esa prueba indeleble. La necesitarán los que todavía no creen. Pero tenemos un papel fundamental de, cuando eso llegue, comunicarle a todo el mundo que esto ha pasado. Y comunicarle que la Virgen ya lo anunciaba y preparar al mundo. El séptimo, o sea, Mirjana solo ha dicho algo del tercero y el séptimo. El séptimo nos ha comunicado, dice que es el único que no necesariamente sucederá como se ha transmitido y que le inquietó mucho al verlo. Es decir, debía ser algo turbulento. Y que le pidió a la Virgen: ¿no se puede disminuir esto del séptimo secreto? Y la Virgen solo dijo: reza. Entonces se puso a rezar mucho y dijo: bueno, algo se ha disminuido, pero no pidas más por esto. Puede ser algo que produzca estremecimiento, pero no a nosotros, que confiamos en Dios y sabemos que es bueno. Imaginaos, le dijo la Virgen: por la gracia de Dios ha sido suavizado, pero no debéis pedir de nuevo cosas como esta, porque debe hacerse la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo más salvífico posible. Y el séptimo secreto
seguro que es importantísimo para que se cumpla todo el plan de Dios, para nuestro bien. No debe asustarnos nada. Imaginaos que, por ejemplo, Jesús está 3 años con los apóstoles formándoles. Cuando llega un momento, cuando queda 1 año para su muerte, donde les anuncia que tiene que ir a Jerusalén, ser crucificado y resucitar. Les revela el contenido. Estaban machacándole todo el año. Y cómo va a venir el reino de Dios, y cómo y cuándo vas a echar a los romanos, y ta. Cuando ya les ven medio preparados, les revela el secreto de cómo va a ser. Cruz, muerte y resurrección. ¿De qué les sirvió? Pedro, no puede pasarte, tú eres el Mesías, ¿cómo vas a morir en la cruz? Apártate de mí, Satanás, piensas como los hombres. Cuando decimos, apártanos, no, del séptimo secreto, que no suceda, vamos a que... Piensas como los hombres. ¿Tenía que morir Jesús para salvarnos? Sí. Es horrible la muerte de Jesús. Horripilante. ¿Hay algo más terrible que podamos pensar que eso? No. Pero tenía que pasar para que pudiese resucitar. ¿Qué? El séptimo secreto no puede ser más terrible que eso. Pero es necesario para que resucite Jesús tiene que morir. ¿Estaban preparados los apóstoles para la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Sí y no. ¿Nosotros estamos preparados para los 10 secretos? Sí y no. Es decir, Pedro negó a Jesús. Le había anunciado que tenía que morir. Le había prometido que él no le negaría. ¿Tenía que negar Pedro a Jesús? Sí, para hacerse humilde. En el plan, Jesús lo sabía. Tenía que negarle. Y se lo anuncia. ¿Le sirvió que se lo anunciase para que no le negase? No. Le negó igualmente. ¿Qué más daba que se lo comunicase o no? Pero para que le dijese, mira, lo sé, para que no te hundas en la miseria cuando me niegues, te advierto que me negarás. Pedro no estaba preparado para la muerte de Jesús, pero sí estaba para el plan de Dios. Juan estaba preparado y está al pie de la cruz. La Magdalena estaba preparada y está al pie de la cruz. Tomás no estaba preparado y se va, y cuando luego le dicen además que ha resucitado, no, yo si no lo veo y no le toco, impidió su no preparación humanamente hablando para que se cumpliese la salvación del misterio pascual. No, si es que esto es lo bueno, que la salvación la trae Dios, no nosotros. Estaba preparado pues un poco más nosotros para acompañarle. Nosotros, ¿estamos preparados para los secretos? Sí, porque ayunamos, más o menos, rezamos, más o menos, queremos que vengan, confiamos en la Virgen. Estamos preparadillos. Pichipichá. Pero confiamos en el Señor. Y sabemos que Él lo va a hacer. Y sabemos que ojalá estemos más preparados, pero que aunque humanamente no lo estemos, la Virgen nos va a salvar. El plan de Dios no lo va a frustrar nadie. Nadie. Y pasaremos lo que haya que pasar y que tocan cosas terribles. Pues a por ellas, sin miedo. ¿Quién dijo miedo? Nadie. Nadie. Que viene un super huracán que nos arrasa a todos, que no va a venir. Pues será que el bendito huracán que vienen, lo que sea, a alabar a Dios, la respuesta ante cualquier cosa es, Señor, yo te alabo, eres bendito. Que nos persiguen a todos y morimos todos mártires, sería la pasada. O sea, morir como Jesús, que es a lo que tiende la historia. Poder derramar la sangre por Él sería el mejor de los finales. Y luego llega Él a resucitar a su esposa que ha dado la vida por Él como Jesús. Voy a intentar... me quedan 3 páginas todavía, pero... ¿Tenéis miedo a sufrir? Pues no. Sí, lo tenéis, claro, y yo también. Pero
Pero coger ese miedo a sufrir y dárselo a la Virgen y que se lo lleve, como decía el padre Inocencio, no volviéndolo de vuelta a casa, déjale tú, solo puedes tener miedo a una cosa, a pecar, pero a sufrir, si el sufrimiento es el instrumento por el que se nos ha salvado en la cruz. No tengáis miedo a sufrir, tener miedo solo a pecar, a apartaros del Señor. En Apocalipsis, la segunda parte, aparecen cosas que la gente las lee y le da mieditis, porque son como un poco así tremendas. Pero no. Todo lo que ahí dice, esas cositas así un poco trágicas, dice el Apocalipsis, las permitía Dios, ¿para qué? Para que se conviertan y se salven. Es para salvarnos. Y entonces es buenísimo. ¿Y qué dice el Apocalipsis en esos capítulos? Que Dios lo enviaba para eso y los hombres, en vez de convertirse, maldecían a Dios. Decían, Dios es malo. No seréis vosotros quienes lo hagáis, porque vosotros confiáis en la bondad de Dios. Pero nuestros hermanos los hombres tendrán la tentación de caer en el engaño de Satanás, de maldecir a Dios ante esas cosas que sean las que sean, nos da igual. Lo que nos importa es la actitud con la que debemos vivirlas. Y cuando los hombres maldigan a Dios, tenemos que cogerles de las solapas y decirles, no maldigas a Dios, que es tu Padre y es buenísimo, alábale, que esto es solo para tu salvación. Da igual lo que sea para tu salvación, convertíos, es nuestra misión en el mundo. Vente al grupo de alabanza para alabar a Dios, porque cuanto peor esté humanamente hablando todo, más cerca está la salvación. Solo podemos alabarle al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Da igual lo que venga, nuestra respuesta va a ser alabarte y bendecirte. Y entonces, con cada alabanza, estamos pisoteando la cabezota de la serpiente. No dejéis de alabarle nunca. Hay gente que, ante las cosas futuras, dicen, vamos a hacer un refugio en la montaña, vamos a llenar la despensa de cacahuetes y de latas de atún. Pero insensatos, como decía Pablo a los Gálatas, insensatos, pero ¿en qué Dios creéis vosotros? Que es vuestro Padre y te dice, reza al Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿En quién confías? ¿En los cacahuetes o en tu Dios? El que busca refugios, búnkeres y cacahuetes está poseído por el miedo al futuro. Y el Hijo de Dios no tiene miedo a nada. ¿Qué le dijo la Virgen a Juan Diego? No estoy yo aquí que soy tu madre. Deja de preocuparte por la enfermedad de tu tío o por el obispo Zumárraga o por quien sea. Le dice la Virgen a Mirjana, te he confiado todo lo que es esencial. A ella para su plan, o sea, para lo que a ella le toca. A vosotros os estoy comunicando lo esencial para lo que nos toca a nosotros. Dice, también te he mostrado muchas cosas terribles. Ahora debes cargar con ellas con valor. Terrible significa maravilloso. Maravilloso. ¿Os queda claro? Maravilloso. Hace años, Fina y yo comentábamos cuando había gente en YouTube que decía es que va a llegar una ola tremenda, va a haber un giro en el planeta y entonces va a quedar sepultado por el agua a la mitad del planeta, hay que buscar lugares altos. Y Fina y yo decíamos, nosotros a lugares altos, nosotros vamos a la ola, a encontrarnos con la ola. ¿Oh? ¿Qué lugares altos? Porque si a Dios le da la gana, ya nos enviará un par de ángeles con windsurf para hacernos pasar la ola. Pero miedo no, y huir no. Confianza absoluta, lo que sea. Cosas terribles terribles para el enemigo, para nosotros salvíficas. ¿Entendido? Para nuestra conversión. Por eso, nada de preocuparnos por los secretos. La preocupación es del que no confía. La gente debería preocuparse únicamente, dice Mirjana, en cambiar su vida. Con lo cual, sí estamos preparados para lo que va a venir, pero no lo estamos. Pero no pasa nada. Lo importante es que queramos y que sigamos ayudando a la Virgen
Y cuando empiece el primer secreto habrá que estar preparado para preparar a la gente, no nosotros que ya, sino a la gente. Algunos, esto es una preocupación que he escuchado a algunos, también hay que quitársela de la cabeza. Algunos dicen, ahora, como no se hace público ningún mensaje de los que dice la Virgen que tenga que tener la aprobación eclesiástica, a ver si cuando tengan que anunciar el primer secreto no reciben la aprobación eclesiástica y entonces no se comunica y entonces se frustra esto y... Chicos, que la Virgen cuenta con todo. Entonces, nada puede frustrar su plan. La Virgen ya cuenta con que va a traernos salvación, solo cuenta con que tú te fíes. Venga, vamos a alabar al Señor.